esta semana en el comodín de la claqueta vamos a abrir uno de esos melones interesantes de la temporada. Para que luego diga que no me gusta Netflix. Me llevo comisión, tengo que decirlo. Sí, esta semana quiero hablar de The Crown, pero quería mencionar también dos noticias rápidas de cositas que he visto que me han llamado la atención, que por un lado es que va a haber película de Camela Café. ¿Película? ¿Qué dices? Y se han destinado 3,2 millones de euros Vámonos. para la ¿Qué dices? Pero esa película. máquina que es una Nespresso Y no, gigante. me parece súper raro que se haya dicho cuál era el presupuesto, porque normalmente se hacen películas y no Se lo dijo saben. lo de la película en... Hace un año, Sí, pero claro, yo con la creo que pandemia se ha con el retrasado, confinamiento, pero es que no sabe ni la historia, ni el sitio, solo que vuelve el reparto, no hay director, no hay productora. Pero a ver, claro, Bueno, o sea, con 3 millones... Queridos, pero si vas Que lo a ha hacer el mismo puesto. formato de te encajo una cámara haciendo un contrapicado en una máquina de Claro. café, dime tú dónde está. O sea, ¿Dónde están los presupuestos? porque los elencos, porque a ver, hemos de decir que la gente de Cámara Café a día de hoy no creo que tenga los mismos cachés Claro. que tenía hace 10 años aquí en la serie. Ya. Sí, por ahí. ¿10? Sí, Ay, puede madre ser. mía, qué bien se mantiene Ana Milán, joder, macho, ¿qué pasa? ¿Qué te seré ya? Pero 3 millones tampoco me parece tanto, ¿eh? Sobre todo para lo que Para dice una Tamara, si la película escenografía va a ser la española, misma, que son 3 mesas. Claro, o sea, si el decorado cámara. es las mesas de lo que es, también te digo que aguantar una película de una hora y media Sí. con un plano fijo, de, Sí, o eso sea, sí. pégate un tiro. tendrán que hacer, sí, tendrán que cambiar. Pero vamos, él lo pondrá a Mediaset. Sí, dejamos sí, en viene sección, de Jota. ellos, pero no lo sé, no lo sé. Veremos a Sí, ver en qué desemboca esta simplemente máquina de café. a mí me ha descolocado, y luego la otra noticia también que me ha descolocado es que va a haber una adaptación de la novela gráfica de Idiotizadas, de Moderna de Pueblo, Sí. producida por Ale de la Iglesia y dirigida por Eva H. Sí, Por sí, favor, sí, revoluciones en el mundo audiovisual. Sí, yo creo que no, hay ganas de probar cosas nuevas, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Quizá las pequeñas viñetas que se ven de Moderna de Pueblo, pero yo no sé si esto trasladado a carne y hueso. A mí me da un miedo que Vamos sea a ver. una Valeria de la vida que no sabes. Porque yo pensé que creo que una serie de animación sería la leche. Pero me parece que me da un poco de miedete, ¿eh? Incluso yo una película de animación más o menos se la compraba, pero carne y hueso me parece forzado. No, que sepáis que yo ya he hablado con... Estoy buscando los castings porque claro, hay un personaje que es para mí. Es así, yo os lo digo para que lo vayáis preparando. En fin, volveremos a hablar de Volveremos. esta noticia. Y cambiamos ahora de torna completamente Sí, porque De ya- Camela Café. de Cámara Café a... Isabel II. Hombre, por porque favor, ya está disponible la cuarta temporada de The Crown, cumpliendo aproximadamente con la que ya es una cita anual, la aclamada ficción histórica que acerca la vida de la reina Isabel II y todo el misterio de la familia real británica. Esta temporada particular ha creado grandes expectativas entre los fanáticos de la serie, pues será la primera en mostrar el querido y polémico personaje de Diana de Gales. Pero ella no será la única que venga a crear controversia, por eso hoy os traigo, ¿no?, una pequeña anécdota anticipatoria de lo que vamos a ver. La tercera entrega ocupó el periodo de los años 1964 y 77, desde el nombramiento del primer ministro Harold Wilson hasta la celebración del 25 aniversario de la ascensión al trono de la reina Isabel. Estos 19 episodios acontecerían de forma consecutiva a lo largo de los siguientes 11 años hasta 1988, iniciando justo cuando Margaret Thatcher llega al poder, convirtiéndose en la primera ministra del Reino Unido, personaje al que da la vida la genial Gillian Anderson, a la que hemos visto en Expediente X o recientemente en Sex Education. Y bueno, Thatcher en la vida real mostró una relación con bastantes tensiones y visiones desiguales hacia la monarca, que se verán plasmadas en la serie, así que ese va a ser claramente uno de los puntos fuertes. El 77 también marca un año crucial para la familia real, pues tuvo lugar el primer encuentro entre el príncipe Carlos y Diana de Gales, que se convertiría en su esposa en el 81 y en uno de los emblemas más queridos de la cultura popular. Ya se han visto imágenes de la recreación de aquel pomposo vestido de novia de cuento, con el que muchos bromean que podría ser la razón por la que Netflix no deja de cancelar series. Y es que se ve a priori que recrear ese vestido no debe haber salido muy barato. Otros apartados que se esperan ver de esta relación son su gira posterior como matrimonio por Australia y Nueva Zelanda en 1983, así como algunos de los primeros conflictos de esta convulsa relación. De hecho, creo que sus hijos nacieron no mucho más tarde, así que igual lo vemos correteando también. Originalmente esta iba a ser la penúltima temporada de la serie. Finalmente la ficción contará con un cierre, como viene siendo acostumbrado, con 2 nuevas temporadas que cerrarán el tercer ciclo de la historia de la magnate, con el consecuente cambio de reparto. De hecho, ya se conoce que Imelda Staunton, que la conocemos por la saga de Harry Potter, que como la persona que interpretaba en La Orden del Fénix, esta señora que iba de rosa, que era... Sí, la directora, Sí. bueno, la profesora. Dolores Dolores Umbridge será Sí. Isabel II en la siguiente temporada de The Crown.
bastante característico también. Junto a ellos también tendremos a los nominados al Oscar Leslie Manville y Jonathan Pryce, que estuvo también nominado el año pasado por Los dos papas, que van a ser, claro, la princesa Margarita y el duque de Edimburgo. Y en los papeles de Carlos y Diana tenemos a Dominic West, que no entiendo cómo han cogido el nombre tan guapo para hacer de Carlos, pero... Y Es una fantasía, amigo. Elizabeth Debicki será Lady Di, que a mí me gusta bastante, aunque es australiano. Los avances de la serie nos han dejado claro que esta será una temporada con el foco puesto en las mujeres, volviendo a estar capitaneada por la ganadora del Oscar, Olivia Colman, siendo esta la última vez que se pondrá en la piel del personaje tras suceder a Claire Foy, que vuelve a la serie en un pequeño flashback. Repiten también Tobias Menzies, Josh O'Connor y Helena Bonham Carter como el marido, el hijo y la hermana de la protagonista. Coleman ha recibido grandes alabanzas por este trabajo, pero también ha reconocido la presión que sienta al interpretar a alguien que aún está vivo, por lo que no puede evitar en pensar que estará pensando en la reina de su trabajo, a pesar de haberse declarado claramente republicano. La cuarentena no ha afectado a la producción de esta temporada, pero sí lo ha hecho con la siguiente, de la que ya se ha confirmado que no verá la luz hasta el 2022. Las críticas de los expertos, mientras tanto, ya han alabado el buen trabajo de la cuarta temporada, que vuelve a cumplir a nivel fotográfico, sonoro, de puesta en escena y, por supuesto, interpretativo. Y a fin de cuentas creo que es una serie que no deja de ser una telenovela muy adictiva, pero le pese a que le pese sigue siendo historia, que refleja cuál es a día de hoy el perfil de la sociedad británica. ¿Estáis preparados para conocer la Inglaterra de los 80 bajo mandato de la Dama de Hierro? Hombre, y además ha sido una serie con un exitazo, las cosas como son. Sí. Y un dineral detrás, que Sí, si nos parece un grande presupuesto de Cámara Café. Probablemente el presupuesto de Cámara Café es lo que se gasta en el vestido de Diana, ¿sabes? O sea, es lo único que voy a pensar, 3,5 millones. O sea, yo no he visto, he de decir que no he visto la serie, he visto, en cuarentena he visto los primeros capítulos. Te voy a decir mal el nombre. Claire, la que hacía la primera temporada, me parece de lo mejor que hay. O sea, bueno. en Fleabag, que no sé si se ha hablado de Fleabag, pero podemos hablar cuando quieras. En Fleabag me flipó, en Broadchurch me flipó, pero claro, ahora me dices que entra Gillian Anderson y igual me pongo al día, te lo digo. Me gustó el tono, pero sí es verdad que igual en cuarentena necesitaba cosas un poquito más ligeras para la cabeza. Sí, al principio puede que no, si ves la historia de esta familia en los años 60, pues te queda un poco como muy alejado diciendo, bueno, aquí qué pasa, pero bueno, luego por ejemplo el personaje de Churchill en la primera temporada tiene ciertos temas que siempre hacen cada capítulo, es un tema y te engancha. Sí. Yo creo que es casi la serie emblema Y hace junto que con no Stranger se Things. queme. Sí, y los repartos también son muy buenos. Sí, porque sí, el que sí, hacía sí, de primer ministro en la última temporada era no me acuerdo cómo se llamaba, Harold Wilson. Bueno, este es el personaje. Pero el actor no sé cómo llamaba, lo hacía muy bien, igual que el príncipe Carlos. Y el hecho de pensar en, joder, el personaje está vivo, ¿no? O sea, que yo me imagino que la reina Isabel se la viene pasando por el arco de la serie, pero ¿no sería muy guay esa señora tomando el té mientras ve The Crown todas las semanas? No. Bueno, Quítame las que se cosas. conserva gracias a Quítame otras las cosas. cosas. Como que se pueden subir vídeos caseros para verse, pues ya se ve, ¿no? Claro, la gente sube vídeos a Instagram, ella puede subir trocitos de The Crown. A mí me llama la atención, de hecho, porque hay partes de la serie que son bastante íntimas. O sea, que una persona que está viva se hayan atrevido a hacer una serie que va, digamos, hasta el final con el personaje, que muestra sus sombras, sus luces. A mí me encanta, como personaje, la reina me parece increíble. Recuerdo las típicas infidelidades del duque de Edimburgo, que es lo típico que se toca en todas las casas reales, que solo toquen en las series, como... Sí. Sí, es más realista también. Claro, Sí, es que pero si quieres no. hacer la historia, quieres Claro. decir, Claro, O sea, No, hay no que están hacer- tocando hay que nada que no haya hacerlo tocado la bien, prensa claro. antes. Sí. O sea, aparte, o sea, la prensa inglesa con estos temas saca la info Sí. a tope. No sé, yo creo que en general en España somos bastante más abiertos a la hora de hablar de intimidades de la gente, quiero decir, nuestra red tenemos Sálvame. Sí, pues mucho más cultural. Sí. Y como que si te ofendes, pues tienes 2 días. Te ofendes. Pero se ha hecho un montón de cosas sobre los reyes aquí. Sí. Pero en cambio es como que en Inglaterra se tiene un poquito... Igual es porque la monarquía es diferente aquí y allí. Hombre, Bueno, voy a entrar en ese debate. Es que pero- de hecho, viendo la serie, por mucho que tengan somos seres humanos y veas que son humanos, le tengo mucho más aprecio a la familia británica. Creo que le han hecho las cosas mejor Sí, no, claro, por supuesto. para mantenerse. porque ha sabido comportarse de otra manera. Y la Sí. sociedad británica tiene mucho más cariño que Hombre. tampoco Sí, tiene bueno, la misma también es que herencia. tener que- Claro. que la reina es cabeza de muchas cosas allí y aquí... Pues, Es cabeza de muchas no. cosas, pero aquí no tiene la misma herencia la monarquía De hecho, británica que la monarquía Yo española. veo mucho el paralelismo con la película del discurso del rey, porque es del Claro. padre de Isabel, Sí. y entonces Claro. se ve muy bien el traspaso de poder y cómo Claro. eso es una responsabilidad que te nace
y ella yo creo que la rige como quitándose todo, poniendo al Estado por encima de ella. Y yo creo que es algo que precisamente no pasaba en el Estado español. Dicen por ahí, no estoy segura, que hay un documental, creo que es en Netflix, sobre las hijas de los reyes españoles. No, en Amazon. En Amazon, y que la pequeña se ha convertido un poquito en un icono para el público, para la comunidad LGTBIQ+, dicen. ¿La sí, niña? la pequeña. Parece ser, yo no lo he visto, pero la pequeña ha decidido que ya está ahí porque tiene que estar. Hombre, y como sí, no tiene responsabilidades, va un poquito a su bola, y alguien me ha dicho que echemos un ojo porque ha habido ahí como mucha referencia y mucho tal. No sé, yo tengo que verlo. Te lo dejo ahí para que lo... Bueno, Pues sí, ahí se queda, pero vamos a Que empezar investigue por The Crown, y luego si no, pues vamos a ver el de Amazon y ya comentamos. Ya me lo veré, ya me lo veré. Pasa aquí. Así que ahí Vamos va a ver la este icono. cuarta temporada, ¿no? De The Exacto. Crown. Lanzaos y ya nos contaréis. Entramos en el territorio de los microrelatos, que hoy los empieza Eva. Pues este microrrelato se llama Diagnóstico, de Concha Montes Martín. Los rayos X revelaron que lo que le ahogaba era un pequeño diccionario alojado en su pulmón izquierdo, con todas las palabras que había tenido que tragar. Carra. Voy un segundo. El mío se llama Dilema y es de Rafa Olivares. Se quedaban discutiendo dónde pondrían el sofá durante horas, aunque en realidad las opciones no eran tantas, o bajo la palmera o en la orilla, con los pies a remojo mientras pescaban. Paz. Pues el mío se llama ¿Cómo ha cambiado el cuento? Y es de Beatriz Domínguez para Era. Érase una vez un grupo de viejas e ilustres amigas que se reunieron para contarse sus logros y sus vidas. Cenicienta les contó que se hizo arquitecta, porque en lugar de limpiar castillos prefiere construirlos. Blancanieves, que según los nanitos es una rompecorazones, optó por hacerse cardióloga. Caperucita se hizo miembro del Parlamento Europeo y ya no teme a ningún lobo. La Bella Durmiente, que llevaba 100 años durmiendo, se quedó asombrada con la igualdad y los éxitos conseguidos por las mujeres, y le pareció un sueño que por fin haya cambiado el cuento. Juan Carlos. Yo he traído El público de Federico García Lorca. Yo sí soy un hombre tan hombre que me desmayo cuando se despiertan los cazadores. Un hombre tan hombre que me siento un dolor agudo en los dientes cuando alguien quiebra un tallo, por diminuto que sea. Un gigante tan gigante que puede cortar una roca con la uña de un niño recién nacido. Irene. Yo he traído un coral de Leticia Sala. El coral que Greta sacó del agua con la boca en la playa de Key Biscayne será un recuerdo dentro de muchos años. Este momento específico, Greta nadando sola en el agua de Key Biscayne. Sobrevivirá este coral a las mudanzas que me quedan por vivir. Recordaré en qué bolsillo de mi Barbour Pau introdujo el coral. Le podré enseñar a mis hijos el coral que Greta sacó del agua con la boca en la playa de Key Biscayne. Cuando fuerce mi memoria, recordaré la carretera que rodea esta playa y el extraño silencio, los puntos de luz intermitentes en el agua, la melodía del carrito de los helados. Pensaré en lo poco que habrán importado mis monstruos de hoy cuando mi vida se haya hecho. Aceptaré que mi vida solo se hizo en estos momentos precisos, Greta sacando del agua un coral y no en ninguna idea de ningún otro momento. Habré conservado el pasado en objetos, un coral. Jamás sabré lo que es derrochar los instantes. Tamara. Pues yo voy a seguir con la línea de la semana pasada de irme a los finalistas del premio de Letrafest de Escritura Joven en la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, perdón, y me voy a Azucena Velasco, Interrupción fatal. La cantante bebe la última gota de whisky, el saxofón emite tristes notas, las aspas del ventilador giran despacio. Ahora huele, justo antes de que Paulo cierre el cabaret, a tabaco evaporado, un suspiro, una lágrima. Cae un pétalo de rosa. Ambos saben lo que acontecerá después. Fuertes golpes en la puerta, los justos disparos, los gángsters arrollando todo a su paso. Suena el teléfono. Al otro lado una voz iracunda. Inútiles, os introdujisteis en el relato equivocado. Y Javi. El mío se titula Irracional y es de Juan Sánchez Gamino. Le pido que haga todo lo posible por mantener con vida a mi marido un poco más, solo hasta que den las 12 y cumpla los 89. Y es que siempre me dijo que le haría ilusión morir con un número primo de años, que es una cifra más elegante. ¿Qué cosas tiene? Si ya me lo advirtió mi padre cuando le dije que me casaba, que los matemáticos son muy raros. Pues algo se me ha tenido que pegar de él, porque no puedo evitar reírme entre lágrimas cuando su corazón deja de latir y desde el monitor se escucha ese pi infinito, tan irracional. Momento de votar. Yo voto a me han gustado todos, pero el de Paz. A Paz también. Yo voto a Javi.
Yo a Juan Carlos. Yo a Paz. Yo a Paz también. A ver, es que es Lorca. Eso es trampa. Pero... No ha servido de nada. No te ha servido de nada, hombre, pero que creo que hablamos. Yo me quedo... Ay, no lo sé, tengo dudas entre las princesas o el matemático. Me quedo con el matemático, va. Pero han ganado las Ha ganado, princesas. eso es. Pues era por apoyar. No sé si es tu pregunta, La llevas- semana No, y la pasada semana pasada también, no. llevo 2 semanas consecutivas. Pero bueno, ¿esto qué es? Me Como hagas siento triplete, exitosa en la te vida tenemos ya, que yo ya he cumplido. No, como hagas triplete te tenemos que echar. Bueno, notario apunta. Que quede constancia. A sangre y fuego se lo está apuntando. Esta semana vamos a hablar de Un mundo feliz de Aldous Huxley. Es, bueno, no sé si conocéis al escritor, pero es su novela más famosa, sobre todo, más que famosa, la más importante y la que yo creo que lo define como escritor, y es un poco pues la cumbre de su... o el alcance de su plenitud literaria, ¿no? Bueno, Un mundo feliz es una distopía que nos anticipa al desarrollo en tecnología reproductiva, cultivos humanos, el mundo de la hipnopedia, ¿no? Y el manejo también de las emociones, el control de nuestras emociones por medio de drogas. Entonces, bueno, nos dibuja un mundo en el que todo eso ocurre y en el que la sociedad es totalmente distinta a como la concebimos, ¿no? La humanidad en ese mundo que plantea Huxley está ordenada por castas, donde cada uno tiene un lugar asignado, ¿no? Una pieza, cada uno es una pieza en ese engranaje social que plantea la sociedad. Todo el mundo es plenamente y permanentemente feliz porque la guerra y también la pobreza han sido erradicadas, no existen como conceptos, ¿no? Sin embargo, lo curioso es que todas esas cosas se han logrado por medio de eliminar otras cosas, como lo son la familia, la diversidad cultural, el arte, la literatura, la filosofía, el amor incluso. Bueno, así como dato curioso sí que podemos apuntar que el título de la obra tiene como origen uno de William Shakespeare, que en este caso es La Tempestad. Bueno, en el acto quinto, no sé si lo habéis leído, pero tiene su origen en ese acto de una de las obras de Shakespeare. Bueno, centrándonos un poquito en el argumento, la novela comienza cuando un grupo de jóvenes visitan la central de condicionamiento en Londres, donde un científico les enseña una técnica de reproducción artificial. Entonces, este grupo de jóvenes comprenden por medio de esa técnica que la organización de una sociedad viene muy determinada desde el nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado mundial en este mundo utópico manipula la reproducción para garantizar personas perfectamente adaptadas a la condición social, ¿no? Entonces, bueno, están designados con letras del alfabeto griego. Bueno, es un proceso de asignación que, bueno, tampoco quiero desvelar mucho, pero el hecho es que la sociedad se organiza de manera que se puedan conseguir los objetivos o conseguir los objetivos y en el sentido de que la sociedad pueda seguir el cauce que se quiere que se siga, ¿no? Entonces, bueno, me parece una lectura muy recomendable, sobre todo porque creo que en estas novelas distópicas tienen un punto muy importante, y es la capacidad de decirnos y de contarnos cosas sobre nosotros mismos, sobre la sociedad en la que vivimos, sobre el mundo que nos rodea, cuando a priori parece no tener nada que ver con nosotros, ¿no? Si lo vemos desde fuera y hacemos un planteamiento simplista,
pues podemos pensar qué tiene que ver ese mundo que dibuja Huxley con la realidad que nosotros vivimos. Pues el autor sí que creo que consigue, y me parece de las cosas más interesantes, y es establecer un puente de conexión y llevarnos con él a ese mundo con una premisa o con una conexión como es el no somos tan diferentes, ¿no? Y puede ser posible, o es posible, mejor dicho, que no estemos tan lejos de este mundo, no quizás en un sentido literal, pero sí en ciertas cosas que se pueden aprender o incluso ciertas críticas a determinadas cosas que podemos ver en las páginas de esta novela. Pasa un poco como con 1984, ¿no? También es una distopía. Orwell nos dibuja un mundo que a priori no tiene nada que ver con el nuestro, pero en el que sí que podemos intuir, sí que podemos reflexionar y sí que podemos ver ciertas cosas de nuestro mundo que posiblemente también nos ayuden a entenderlo, ¿no? Entonces, un poco ese punto que también es interesante de la literatura, y es el poder conocernos a través de los libros, de las historias, con historias, repito, que a veces no tienen nada que ver con lo que somos o con el mundo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, me parece una apuesta más que interesante. Es un autor que también recomiendo mucho, pero sí que es verdad que esta, como decía al inicio, me parece su plenitud literaria, y también es la obra, como también os comentaba antes, más importante del autor. Entonces sí que os invito de verdad a que os sumerjáis en esas páginas, en esta historia distópica que a priori es un poco dura o un poco, no me atrevería a decir densa, pero quizás sí un poco pesimista, podemos decir en cierto punto, pero que si se sabe buscar y se sabe bucear un poco en esa simbología y en el mundo que quiere que pensemos y reflexionemos, es una apuesta muy, muy interesante. Así que con esto me despido, hasta la semana que viene. Entramos en nuestra sección de poesía, en verso a verso, con Irene. ¿Qué tal? Hola, genial. Así me gusta. Estar aquí. Con energía, con alegría. Dime qué vamos a ver esta semana. Bueno, hoy vamos a hablar del Premio Nacional de Poesía 2020, que como sabéis se han estado dando los premios nacionales de cultura estas semanas. Tiene una actividad Uribes que no puede con su Twitter. Sí. Y bueno, el Nacional de Poesía ha sido para Olga Novo por su obra en gallego Feliz Idade. Que además también se han hecho muchos reportajes de lo que está creciendo la poesía en Galicia. Sí, justo con esto se han empezado a publicar varias cositas por ahí, porque es que el año pasado también lo ganó una poeta gallega, que fue Pilar Pallares, y es que esto muestra un poco la importancia y la relevancia del panorama poético gallego actual, que lleva años regalándoles grandes obras, y una de sus voces más destacadas es precisamente Olga Novo. Su primer poemario lo publicó cuando tenía 21 años, ahora con 45 tiene 5 poemarios publicados, varios ensayos y múltiples colaboraciones en obras colectivas. Es licenciada en Filología Galega y entre sus intereses como investigadora están el erotismo, el lenguaje del sexo o la obra de otros poetas gallegos como Uxío Novoneira. Así que qué mejor ocasión que esta para hablar un poco de Olga Novo y su poesía. He elegido un poema de una antología anterior que se llama Los líquidos íntimos, en la que la propia autora reúne varios textos de varios de sus libros y podemos leer además los poemas en gallego y en español en una traducción que hizo ella misma. Así que bueno, estoy encantada de hablar por primera vez de una poeta gallega y me gustaría leeros Intemperie en mis dos lenguas, que son precisamente el galego y el español. Así que si os parece, vamos con Intemperie, que es el título del poema. Vamos a ello. Os teus ollos anuncian a folga indefinida dos obreiros, cando me dis, amor, que eu son exactamente igual aos meus poemas. Séntesme como a lousa para lavar no río, rural como as casas de pedra, como paredes de muiño, mariña como bateas. As maiores proclamas conteñen un rumor de bicos máis profundos. Invernía, a túa era sen dúbida a terra máis antiga da bella Europa. Popular como unha arte, tocarte e reventar doces palabras, como acordas de arpa, e tes orgasmos que chegan arrastrándose como a bestas nocturnas. Con todo son como a contigo,
falo desde dentro dun coiro de balea. Os meus beizos rompen nos acantilados, igual que barcos cargados de salitre. Ábreseme a carne, como un mar partido polo medio, para que pases, e sabes que cando metes a man acumulas escuma. É unha especie de vento furacanado. Por dentro, sabes, toda por dentro estou como a intemperie. Esto ha sido su versión gallega y ahora vamos al castellano. Y ahora vamos en castellano. Tus ojos anuncian la huelga indefinida de los obreros. Cuando me dices, amor, que soy exactamente igual a mis poemas. Me sientes como la losa para lavar en el río, rural como las casas de piedra, como paredes de molino, marina como bateas. Las mayores proclamas contienen un rumor de besos más profundos. Invernía. La tuya era sin duda la tierra más antigua de la vieja Europa. Popular como un arte es tocarte es reventar dulces palabras como cuerdas de arpa. Y tienes orgasmos que llegan arrastrándose como bestias nocturnas. Con todo soy contigo. Hablo desde dentro de la piel de una ballena. Mis labios rompen en los acantilados igual que barcos cargados de salitre. Se me abre la carne, como un mar partido por el medio, para que pases. Y sabes que cuando metes la mano acumulas espuma y una especie de viento huracanado. Por dentro, sabes, toda por dentro estoy como a la intemperie. Y ahora vamos a... Bueno, el primer poema la verdad es que es precioso, es brutal como lo relata. Y ahora vamos a analizarlo para saber realmente qué nos está queriendo contar. Exactamente. Bueno, lo primero que supongo que aparece ante todos nosotros es el claro erotismo del poema, ¿no? Que es algo que Olga Novo ha transitado mucho, la poesía erótica y sus posibilidades. Y aquí lo vemos claramente en este juego de interior y exterior en el que los motivos marinos se mezclan con el cuerpo. Es una especie de viaje que empieza en los ojos del tú al inicio, cuando dice tus ojos anuncian la huelga indefinida de los obreros, y que llega hasta lo más profundo con ese verso final, por dentro estoy como la intemperie, cuando ya no queda nada y toda por dentro, ¿no? O sea, ha sido descubierta. Algunas imágenes son muy potentes, como por ejemplo se me abre la carne como un mar partido por el medio, y muestra una fuerza que es muy característica en la poesía de Olga Novo. Porque ella escribe ese tipo de poemas con los que uno debe dejarse llevar por los sonidos, por el ritmo y la fuerza del lenguaje. Yo creo que para poder disfrutar de la poesía también hay que estar dispuesto a entrar en sus ritmos y en sus códigos, ¿no? Que a veces es más importante que entenderlos. Entender que hay poemas que son como canciones, como melodías, exacto. Porque claramente no es lo mismo leer un poema erótico que un poema social que un poema surrealista, ¿no? Y como todos los géneros, yo creo que la poesía es muy flexible y que leyendo Olga Novo debemos dejarnos arrastrar por sus mareas, por utilizar también un motivo marítimo, porque al final, si nos dejamos arrastrar, creo que nos quedamos un poco todos a la intemperie, ¿no? Como ella misma. Más allá de Intemperie, que es el poema que he elegido, que nos encontramos en los textos de Olga Novo en general, bueno, como os comentaba, el erotismo ha sido uno de sus principales intereses y de hecho uno de sus primeros poemarios se llamaba Nos Nus, que significa nosotros desnudos, y se centra precisamente en este tipo de poesía erótica. Una clara influencia para ella, además del surrealismo de Bretón, ha sido la poesía de otro gallego, que es Claudio Rodríguez Fer, pionero en la poesía erótica en lengua gallega, y de hecho uno de los ensayos que ha escrito Olga Novo está precisamente dedicado a la obra de Rodríguez Fer, a que también os recomiendo, porque tiene poemas bastante interesantes, también están traducidos, bueno. Y claro, preparando la sección me han empezado a aparecer nombres que había olvidado y otros que no conocía, en parte también gracias a mi amigo Miguel y a mi amiga Alba, que son más expertos que yo en esto. Y así que os traigo una breve lista de poesía erótica gallega que me parece interesante y por si os apetece explorar este género. Para empezar, un apunte que hace también Novo, y es que ya en las cantigas de amigo aparecen elementos eróticos. Y yo me apetece nombrar las cantigas porque me parecen muy interesantes, os animo a que volváis a ellas o que las descubráis, porque vais a encontrar muchos elementos modernos y también pues este erotismo relacionado con el mar y tal, que es algo muy bonito. Otra cosa totalmente distinta, por su peculiaridad, Andrea Nunes y María Rosendo firman el poema erótico Diáspora de Amor Balea, que es un epistolario a dos voces que fue ganador del certamen de poesía erótica Illas y Sargas en el 2017. Me parece interesante porque es un poema precisamente a dos voces, que es algo bastante curioso y en poesía erótica pues puede ser interesante, ¿no? Ese mismo certamen de poesía erótica este año lo han ganado Charo Pita con su poemario O Cuarto de Jane, y el acceso ha sido para Laura Ramos y su obra Rascaceiras.
Así que si, ya sabéis, si queréis acercaros a esto, tenéis aquí varios nombres. También otras poetas que transitan estos caminos, Yolanda Castaño, que es una poeta que me encanta, algún día hablaré de ella seguramente, o María Sosé Queizán también. Y bueno, antes de pasar a otro tema, me gustaría decir lo que la propia Olga Novo dice sobre el erotismo. Precisamente creo que lo decía hablando en uno de sus ensayos sobre la obra de Rodríguez Fer. Efectivamente, el erotismo se desvela como forma de conocimiento. De este, la sensualización del lenguaje y su gran polivalencia, la encarnación de la cosa en la palabra, responde a la identificación entre placer intelectual y placer sensorial. Así, la penetración en los lugares secretos de los cuerpos es también un viaje interior fascinante, como puede constatarse en la riqueza léxica que lo pone de manifiesto. Ella tiene, hablando de esto también, ya como último apunte sobre el erotismo, una especie de estudio sobre el lenguaje del sexo en la lengua gallega, o sea que ha explorado mucho los significados de estas palabras. Por otro lado, he mencionado como de pasada su interés por el surrealismo, que es algo que no se debe pasar por alto. Como decía antes, su poesía hay que acercarse con la idea de dejarse llevar por los sonidos y por las imágenes, y eso es justo lo que nos pide el surrealismo. Yo creo que a veces para algunas personas el surrealismo puede parecer un género poco accesible o que no les apetezca leer, y sin embargo leer un poema surrealista y dejarse llevar puede ser también algo muy lúdico y bastante liberador. Yo creo que también Olga Novo nos demuestra esto. Otro tema importante, y ya el último creo, el tema de lo rural. Lo vemos en este poema, pero es algo que aparece constantemente a lo largo de su poesía. Aprovecho además para decir que ella nació en una aldea, en la aldea de Vilarmao, en la Pobra de Obrollón, en Lugo, en 1975, que no lo he dicho antes. Y ella se refiere a esto como hija pequeña de un pastor del fin del mundo. Marcada por tanto, como lo estamos todos, por su lugar de origen, por el paisaje, ella misma dice que su aldea le dio su cosmovisión. Este lugar de origen no le da simplemente un tema del que hablar, sino que transforma también su lenguaje. Es muy bonito como habla de este espacio. Por ejemplo, en un poema nos dice: mi genoma es una red de carreteras secundarias que incomunican la montaña al valle. El día que yo nací no había grandes señales, helaba, y la hierba se dejaba rumiar en el estómago del frío. Por último, Felicidade, el libro con el que ha ganado el Premio Nacional. Bueno, es un libro que reivindica mucho el cuerpo y sus lenguajes, una vez más, y que además tiende puentes entre generaciones, ¿no? En el libro están presentes tanto su hija como su padre, y además nos brinda un toque de esperanza. Así que con unos versos de Felicidade acabo mi intervención de hoy, que bueno, creo que he hablado de muchos temas muy corto cada uno, pero para introduciros un poco en el mundo de Olga Novo y que ahora podáis descubrirlo. En Felicidade nos dice: e falo na linguaxe que non serve, na linguaxe da sílaba primeira. Desexoche que sexas amada tolamente, e ningún poder poida amainar nunca a túa feliz furia. Pues Irene, muchísimas gracias por este recorrido por la poesía erótica gallega. Te puedo llevar a casa y que me leas en gallego por las noches. Oye, porque yo te lo juro, o sea, no entiendo ni papa, tres cosas, pero me encanta oír poesía en su idioma original. Sí. Me gusta mucho. Pues ya sabes, Tamara, a recuperar la poesía de Olga Novo en gallego y en castellano. Bueno, y así tranquila, yo en vas casa vamos aprendiendo. aliados. Sí. O secuestras a Irene. Y como cada semana nos vamos de viaje, ¿a dónde volamos esta semana? Pues esta semana nos vamos hasta el estado más grande de Estados Unidos, pero también el más salvaje, bonito e inaccesible, lo tiene todo. En estas gélidas tierras a las que nos vamos hoy está inspirada una de las novelas que el escritor estadounidense Thomas Feller define como una alegoría del progreso de la humanidad desde la naturaleza hasta la civilización. Estoy hablando de Colmillo Blanco, la historia del escritor y viajero Jack London. Oscuro bosque de abetos se extendía a ambos lados de la helada corriente de agua. Y hablo de unas tierras que llamaron tanto la atención de Jack London como para escribir sobre ellas en el texto. Estoy hablando de la última frontera, de Alaska. They came from the old world with new ideas. They were looking for a clean place. Esta semana se nota que la música tradicional es estadounidense. La de hoy es una tierra fría, nevada, donde el silencio, el agua y la vida se han de escuchar en un conjunto armónico que nos invita a vagar por estas tierras remotas y desprovistas de cualquier avance, más que las máquinas perforadoras de petróleo que muchas empresas gasísticas y petroleras tienen instaladas frente a sus costas.
Alaska, como he señalado al principio, es el estado más grande de Estados Unidos. Su nombre proviene del vocablo aleutiano Ayescas, que significa tierra grande. Y es que el territorio de Alaska triplica por 3 al de España, con más de 1 millón de kilómetros cuadrados habitados, eso sí, por no más de 630.000 habitantes, de los cuales algo más del 16% son integrantes de las tribus indígenas que poblaron en sus orígenes aquellas tierras, los Atlot, los Inuit y los Athabascan. Esto sí. Alaska está bañada por el Ártico y el Pacífico. Al este comparte frontera con la siempre denostada por Washington, Canadá, y al oeste con la peligrosa Rusia, de la que apenas le separan los 85 kilómetros que conforman el estrecho de Bering, una masa de agua ártica que durante los inviernos se congela o se congelaba por esto del cambio climático, lo que permitía el paso a pie entre América y Asia. Al sur limita con la provincia canadiense de la Columbia Británica, y en una de sus zonas oeste podemos pisar una de las tierras con mayor actividad sísmica y volcánica de todo el mundo, ya que bajo esa zona de territorio de Alaska se esconde el Anillo de Fuego Pacífico, que provocó hace relativamente poco, en 1964, uno de los últimos terremotos más desastrosos de América. Precisamente en estas tierras donde conviven los 40 volcanes con más de 100.000 glaciares que se desprenden a las aguas marinas por las gélidas corrientes de Alaska. Pero entre tanto frío, pues hay ganas de calentarse, y qué mejor sitio para hacerlo que un teatro, el más conocido allí, el Centro de las Artes Escénicas de Alaska. Hoy vengo a tope, un escenario que comenzó como un sueño, el sueño de los líderes comunitarios que creían que las artes escénicas en Alaska necesitaban un lugar al que, dicen, pudieran llamar hogar. Todo muy poético, inspirador, con esta historia de esperanza por bandera, hasta hoy, más de 35 años después, que ha llegado el Centro de Artes Escénicas de Alaska. En la década de 1980 se abrió el camino para este centro en 1985. En 1987, el alcalde Tony Knowles convenció al líder de la comunidad local, Gregory Carr, para que dirigiera la junta directiva de la organización sin ánimo de lucro, fundada para administrar la nueva instalación. Greg aceptó el desafío y pidió a sus amigos, familiares y otros muchos líderes comunitarios que se unieran a él. Debido a su ayuda y su compromiso con el sueño de lo que la instalación podría traer a la comunidad, el edificio sobrevivió a muchos obstáculos para terminar abriéndose en septiembre de 1988, llegando a erigirse hoy como el epicentro de la vida cultural de Anchorage, la antigua capital de la Alaska indígena y hoy la ciudad más poblada del norte de Estados Unidos. ¿Habíamos estado antes en Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. En Nueva York. Ah, Nueva York, me parece mucho, ¿no? Hace muchísimo tiempo, hombre, es que 4 años da mucho tiempo a viajar. Sin salir de casa, eso sí, pero dar tiempo. ¿Referencia cinéfila o no? Es que estoy pensando en una película. Colmillo Blanco. No, estaba pensando en Hacia Ruta Salvaje. ¿Lo has visto? ¡Qué peliculón! Madre de Dios. Que como tiene lugar en Alaska, sí. De una persona que acaba los estudios y decide irse a lo salvaje sin ningún medio a vivir la vida. Sí, es que me dio muy fuerte. Tengo el póster en mi cuarto y estoy diciendo me voy a Alaska. Muy bien. Sí. A mí me gustó muchísimo esa película. Yo no la he visto. Recomendación. Pues mira, otra cosa que me llevo. Hoy viajamos en arquitectura ya por distintos medios. Sí. Como la semana pasada con el ajedrez. Eso es. Buenas tardes, Basilia. Una semana más abrimos la despensa del tiempo y hoy nunca mejor dicho. Buenas tardes. Sí, hoy 21 de noviembre es el Día Mundial de la Televisión. La televisión que tanto ha dado, que tanta cultura ha hecho llegar a cada hogar y que por supuesto es uno de los mayores contenedores de la historia. Totalmente. Y cuéntanos cómo nos vamos a acercar hoy a la televisión a través del arte, porque digo yo que algún sitio tenemos ahí un nudo gordiano que va a unir a ambas. Sí, pues la verdad es que tenía ahí un poco de lío y al final he decidido hablar, porque claro, la televisión y el arte, pues dentro de una manera u otra hay muchísimos medios, o sea, muchísimas formas de relacionarlo. Y hay una artista que es como uno de los que iniciaron el videoarte, que es un inglés que se llama David Hall,
que nació en 1937 y vamos a hablar de una obra suya que tiene muchísima relación con la televisión. ¿Y este señor cómo nos ha hecho llegar o cómo ha hecho de la televisión, no sé, su forma de expresión artística? ¿Por qué? ¿Cómo empezó todo? Pues mira, he elegido esta obra porque la vamos a ver desde dos puntos diferentes en el mismo contexto. O sea, dos contextos diferentes en realidad, pero el mismo tema, los mismos vídeos. Este hombre, este artista, en un primer momento fue escultor y en 1970 comienza a trabajar con el cine. Como digo siempre, importante entender el contexto histórico en el que nos encontramos para entender el surgimiento del videoarte y para entender esta obra en concreto. 1970 hay teles, no todo el mundo tiene teles, pero están empezando y el único medio de imagen en la que las masas están acostumbradas es la televisión. No podemos verlo desde la perspectiva de hoy en día, que estamos acostumbrados a ver imágenes por todos lados. Por todos sitios, sí. La imagen prima por encima de todo. Claro, entonces esto en nuestra actualidad pues no se entendería igual. Entonces nos vamos a 1970 y ahora la misma obra la vamos a ver desde dos puntos de vista. El primero, que es el origen, el cómo surge la obra. Esta obra se llama Interrupciones, consta en un primer momento de 10 vídeos y se crea para el Festival de Edimburgo de Arte y se la encargan. A él se lo encargan para un evento, ¿no? Colabora con una productora de televisión y con un artista que se llama Herbie Shum y nada, hace unos vídeos, 10 vídeos, que son unas escenas muy sutiles, que son palabras visuales, juegos visuales, y lo súper chulo que es que coge y estas interrupciones se hacen en la televisión pública de Edimburgo. O sea, la gente está viendo en su casa. O sea, es real. Cualquier cosa, claro. Y de repente, sin avisar, sin decirte quién es, ni por qué, ni nada, te ponen un vídeo de 2-3 minutos, súper visual, en blanco y negro, con un sonido en bucle, y luego se quita y sigue viendo tu peli, lo que sea, tu programa, y no te enteras de qué ha pasado, ni de absolutamente nada. O sea, me parece súper... Es de lo más curioso, desde luego. ¿Qué pensaría la gente? Sí. Además, recomiendo que busquemos en YouTube el vídeo de una de estas intervenciones, que es la de, luego si no, pasamos el enlace, que es la del grifo, y entonces simula el artista desde dentro de la televisión que se está llenando tu televisión. A un grifo abierto, el agua se llena hasta arriba, luego rebosa, luego se inclina y se derrama el agua, ¿no? Como que se va saliendo. Y claro, tú imagínate que estás en tu casa en 1970, que la televisión es la única imagen que hay, que no sabes nada y de repente se quita tu pelo y se te pone esto. Bueno, debía ser que piensas que está pasando aquí, eso desde luego, y parece mentira que sea arte, ¿no? Y que fuera una forma de expresión y que nos querían hacer llegar. Claro, pues eso mismo que tú has dicho era la intención del artista, las dos cosas. Por una parte, hacer pensar, el arte siempre tiene que hacer, o sea, siempre nos tiene que dar un mensaje, ¿no? Y la intención de los artistas de este momento era pues utilizar la televisión como medio de apropiación, convertirla en un medio artístico y hacer pensar al espectador y cuestionar qué es lo que están viendo en televisión, quitar ese mensaje único porque encima había menos documentación, menos información, menos cosas, ¿no? Entonces la televisión te da el único tema, es el tema real, es la única verdad que existe. O sea, con estas interrupciones lo que hace es plantear que el espectador reflexione de que estoy viendo, quién me ha puesto esto, un mensaje político bastante importante, ¿no? De que vemos, quién nos lo pone, que consumimos y que nos plantea esta reflexión. Y entonces la reflexión es el mensaje más importante de la obra. Hombre, debe ser siempre el fin último de toda expresión artística, ¿no? Que nos haga pensar, que nos haga reflexionar, que nada es casualidad, lo vemos aquí semana a semana y espero que lo estemos aprendiendo como tal. Claramente él no quiso hacer de esto una expresión cualquiera, pero supongo que tuvo más obras, ¿no? Sí, esta de todas maneras, esta es su más conocida, que supongo que será por el tema, claro, de la primera obra de videoarte y de la trayectoria que tuvo. Y esta misma obra, por ejemplo, porque él en este momento utiliza la tele como medio artístico, ¿no?
pero luego, lleva el arte a la cultura de masa, que es una cultura que no está consumiendo arte, entonces acerca el arte a la gente a su casa, y por otro lado, luego más tarde, con esta misma obra, en vez de 10 vídeos, son 7, hace la intervención en las instalaciones en las galerías, donde él muestra 7 televisiones con estos vídeos contrapuestos unos con otros, vídeo y sonido. Entonces crea también una interrupción real en la galería de unos vídeos con otros. ¿Qué pasa? Que esto al final lo hace, esta obra es una, pero lo hace muchísimas veces. Por ejemplo, la MTV le encarga en 1993 que haga otra serie de interrupciones en su canal. Y como en el canal en este momento es de videoclips musicales de los 90, así muy movidos, pues él busca lo contrario, contrastar con algo más, con un ritmo más lento. Y luego, pues, obras como hay una que tiene, que graba al espectador que estás viendo. O sea, tú estás en la galería, ¿no? Y a ti te están grabando y de repente en otra pantalla que está viendo otro espectador sales tú y te ve. Entonces, como que unos interactúan con otros. Y vamos, durante 40 años ha expuesto internacionalmente por un montón de sitios. Sus obras están en colecciones muy importantes está en el Tate Modern, está en el Reina Sofía y nada, el mensaje, vamos, a mí lo que me interesa es el mensaje de hacer pensar lo que vemos, lo que miramos, que hoy en día lo tenemos que plantear también mucho, además creo que bastante más, porque antes tenían una verdad, ahora tenemos 2.000 millones de opciones. Y ahí tenemos que saber lo que vemos, eso hay que saber. Y estamos siempre. Efectivamente mucho más expuestos. Hoy más que nunca este arte tiene más sentido. Si lo vemos en 20.000 sitios, pues a lo mejor no lo creemos y a lo mejor no está por ahí la cosa. Entonces hay que investigar siempre. Y la última obra que me gustaría mencionar, porque me parece de una poesía tremenda, a mí me gustan mucho los artistas, su última obra, ¿no? Cómo se despiden del mundo y del arte. Entonces la realiza en 2012, él muere en 2014, y es lo que hace una instalación con 1.001 televisores que van con las imágenes y demás, y lo que me interesa es, aparte del jaleo que puedan mezclar la televisión, es que él lo hace en el momento en el que se va a cortar, o sea, están los meses marzo y abril, en 2012 se va a cortar la zona de radiodifusión analógica en Londres. Entonces, en el momento en el que ya lo analógico se pierda y estas teles no se puedan, o sea, las teles no se puedan ver, se acabó su obra, se acaba la obra esta y su obra general, su trayectoria. Y me parece una manera de despedirse alucinante. Es increíble cómo hizo de la televisión una forma de arte que nunca lo habría pensado nadie, la verdad. Y una forma de reflexión. Así que me ha gustado mucho este artista, David Hall, que nos invita a reflexionar con lo que tenemos día a día, ¿no? Que es la tele, que está ahí como parte esencial de nuestras vidas. Totalmente. Hoy no lo tenemos que llevar también a las redes y a los móviles y a todo lo que vemos, pero sí, desde luego creó un arte nuevo y fue un pionero y vamos, fue profe, hizo un montón de cosas, lo hemos resumido muchísimo, pero vamos, la importancia está en hacer pensar y cuestionarnos lo que vemos. Eso es, que no es poco y es una tarea muy, muy, muy ardua, dada la situación. Así que, Basilia, muchísimas gracias una semana más por meternos en esta despensa del tiempo, esta semana en la despensa de la tele, podríamos decir, y nos vemos la semana que viene. Gracias a ti siempre. Hasta la semana que viene. Para irnos enganchando poco a poco a esta maravilla que nos ayuda a pensar. ¿Con qué vamos esta semana, Sier? Pues con los filósofos. Hemos visto un poco ya los mitos, hemos ido ya por la base y ya es hora de meternos un poco más en el trapo de la filosofía, que son los filósofos los que han introducido un poco el pensamiento filosófico. Así que vamos a empezar por el principio, si te parece. Bueno, sin duda has estado ahí reservando
unas cuantas secciones sí. hasta llegar Sí. aquí. Estamos escalando la escalera y vamos Poquito a subiendo poco a poco. Como debe ser, primero se ponen los cimientos y luego ya Eso es. seguimos. ¿Por qué empezamos hoy? Pues empezamos por un filósofo que es Tales de Mileto, que es considerado el primer filósofo. Y bueno, es un filósofo presocrático, que no sé si sabes lo que son los filósofos presocráticos, que mucha gente se lo pregunta. Sí, pero cuéntanos. Vale, pues los filósofos presocráticos son los que vienen antes de Sócrates y bueno, ahí no sé, así a ojo te sé decir 20 y pico antes de Sócrates, así que vamos a ir primero con los Mileto, que son 3 de Mileto, son Tales, Anaxímenes y Anaximandro, aunque nos vamos a centrar en Tales, que es un poco el que introduce el tema del arjé. ¿Y qué es? ¿Qué es el arjé? Buena pregunta, yo no lo sabía hasta hace muy poquito. Y la verdad que es algo que pasa ahí desapercibido, pero es la base y son los principios o el primer elemento de todas las cosas, de lo que nace un poco la Tierra o el universo, como el Big Bang, pero en filosofía. y bueno, vamos a comenzar con Tales, que decía que el arjé, el principio de todas las cosas, era el agua. Luego, a medida que va pasando los años, pues estos filósofos, como hemos nombrado, Anaxímenes y Anaximandro, pues toman como arjé la tierra, el agua, van por los 4 elementos, ¿no? El fuego, que es el que falta. Y bueno, estos son un poco los pasos que han ido dando. Primero Tales con el agua y luego, no sé si sabes, bueno, ya por el apellido lo hemos adelantado un poco, pero Anaxímenes y Anaximandro fueron discípulos. Anaxímenes fue el discípulo de Tales y luego Anaximandro fue el discípulo de Anaxímenes, o sea, fue el profe de Anaxímenes y Tales de Mileto de Anaxímenes. Es un poco lío, pero vamos poco a poco. Eso es poco a poco. Entonces, trataban de explicar el universo realmente de forma racional, ¿no? Correcto, sí, de forma racional. A través de las llamadas sustancias. Las llamadas sustancias, que son estas 4 que hemos nombrado, el agua, la tierra, el cielo y el fuego. Y bueno, luego hay divisiones, porque claro, había los filósofos que eran monistas y los filósofos que eran pluralistas. Vamos a hacer una diferencia que es muy sencillo. Los filósofos monistas son los que tienen como arjé un solo elemento, por ejemplo, Tales claro, de porque Mileto, hasta ahora no sabemos si tenemos que es uno o no. Eso es, pueden ser 2, 3 o los 4. Entonces, claro, los monistas decían que el arjé era uno, o sea, podía ser o el agua, o la tierra, o el fuego, o el aire, bueno, pero solo uno. Y los pluralistas, que es la diferencia a los monistas, es que podía ser el arjé más de uno, o sea, el agua y el aire, o los 4 juntos, por ejemplo. Entonces hay que hacer esa distinción y se divide filósofos monistas y pluralistas. Bueno, entonces hasta ahora ya sabemos que dividimos entre monistas y entre pluralistas, pero vamos a ir de lo más antiguo a lo más actual. Y es que vamos a entrar con más filósofas, porque hasta ahora hemos hablado de la filosofía antigua, pero nos vamos a venir un poco a la actualidad. Bueno, un poco a la actualidad, hace 2000 años. A la actualidad relativa. A la actualidad relativa, eso es. Menuda paradoja, ¿no? Sí. y bueno, vamos a comenzar con Hiparquia, que es una de las primeras filósofas, bueno, que no es la primera, pero es una de las que se reconoció, que está escrito que vivió, y es una filósofa cínica, de la filosofía cínica, vaya. ¿Y quiénes eran los filósofos cínicos? Buah, eran los rebeldes, vamos a llamarlos, de la época, eran los que iban un poco en contra de la norma, bueno, más que en contra tenían una vida acorde con una vida sin lujos, o sea, y tenían como top eliminar lo superfluo de su vida, o sea, lo que querían era ser felices, pero eliminando lo superfluo. Y les gustaba muchísimo también ayudar al resto. O sea, era como que iban en contra, claro, de lo que se nos da. Querían vivir, pues, más a su bola. Y ella, desde luego, lo hizo. Ella lo hizo. Ella iba a las reuniones de los filósofos. Muchos filósofos le insultaban y todo, porque, claro, al ser... O sea, en esa época todavía, como hoy en día se vive en el machismo, pues en esa época mucho más todavía. Y pues como era la única filósofa que asistía a las reuniones, entre todos los filósofos, pues era un poco criticada. Pero bueno, yo creo que de ahí también que se haya podido destacar y que la podamos conocer hoy en día, así que gracias a su actitud y a su valentía, sin duda, una filósofa que ha dejado mucha influencia, porque luego, gracias a ella, claro, piensa que
si es la primera filósofa, luego han ido influyendo y ha habido muchas personas que han querido seguir no su camino, pero sí sus ideales o su forma de vivir. Y nada, gracias a ella yo creo que muchas filósofas han sido poco a poco siendo reconocidas hasta el día de hoy que o sea, sigue habiendo, por ejemplo, una filósofa muy conocida, que vamos a pasar, si quieres, ya directamente a ella. Sí, por supuesto. Es Adela Cortina. Hombre, Adela conocida y Cortina, reconocida. conocida en internet. Bueno, es que tenéis... Yo os recomiendo que, bueno, antes de seguir, paréis un segundo el podcast y apuntéis el nombre, porque tiene muchísimas charlas en YouTube, charlas TED que vemos, no a diario, pero sí una al mes o semanalmente, y os la apuntéis porque tiene, bueno, habla maravillas. Y yo creo que habla sobre la ética muchísimo, a mí me encanta cómo habla. No conocía la rama de la ética hasta que no la oí hablar, y es que podéis estar una hora escuchándola hablar y vamos. O sea, y además Adela Cortina, recuerdo, hago ahí un apunte biográfico, y es que en el año 2017 sí. Ella que acuñó el término aporofobia fue considerada la palabra del año. La palabra del año, aporofobia, sin duda. O sea, fue una palabra que hace muchísimos años, antes del 2017, ya la lanzó. Le dijo a la RAE, oye, quiero poner esta palabra, no sé si en el 80 o en el 70 y algo, y no le hicieron ni caso, pero resulta de repente... Sí, de repente, claro, la sociedad en la que vivimos, bueno, yo creo, como Adela dice, necesitamos, bueno, no quiero poner palabras en su boca a quien ha dicho, pero yo creo que necesitamos ciertas etiquetas para dar a conocer ciertas cosas que, de no ser por los nombres que les damos, serían invisibles. Volvemos, de hecho, a la filosofía del lenguaje que hablábamos hace unos programas, y es que realmente algo, si no se menciona, si no tiene nombre, no existe. No existe, tal cual, pasa desapercibido, y es lo que no está pasando ahora con la palabra aporofobia, que se ha dado voz, y como dices, en 2017 fue la palabra del año. Y bueno, vamos si quieres, a la definición de aporofobia. Sí, según la Real Academia Española, ¿qué es la aporofobia? La aporofobia, bueno, como hemos dicho, es una palabra inventada y acuñada por Adela Cortina, gran filósofa, y es un poco el rechazo o el odio al pobre. Porque, bueno, vamos a poner ejemplos que pone en la conferencia también Adela Cortina, y es que vienen turistas en verano, y esos turistas salen en las noticias y salen, pues, España ha ganado no sé cuántos millones de euros gracias a los turistas. Y luego, claro, viene gente en peores circunstancias desde otras partes del mundo sin dinero o con menos dinero que los turistas, y claro, el odio al pobre, al extranjero, a la gente migrante que viene a otros países, pues por ciertas circunstancias que no les importa a la gente que habla mal de ellas, y son odiados por, bueno, existen las palabras, no me van a salir ahora, a ver si me echas una mano, el racismo, existen... Sí, claro. Eso es, existen palabras, pero la aporofobia, que es un caso claro, no existía. Pero no existía una palabra que describiese el propio miedo al pobre. Eso es, el miedo o el odio o el rechazo al pobre. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es una palabra, yo creo que Adela Cortina tiene un larguísimo recorrido, o sea, ha estudiado, ha sido profesora, e incluso en la universidad, si no me equivoco, Adela, perdóname. Sí, además ha escrito muchísimos manuales sobre ética, libros. De hecho yo los he estudiado en la propia facultad. Muchísimos. O sea, que ha marcado un antes y un después, y además yo creo que es una persona con mucho sentido común, que muchísimo. Es el menos común de los sentidos. Sí, o sea, encima ha escrito muchos libros. Y yo creo que en la ética, o sea, había profundizado varios filósofos anteriormente, en el siglo XIX incluso, pero yo creo que Adela le ha dado la importancia que yo creo que se le merece hoy en día a la ética. Y claro, lo que dice Adela es que muchas veces hablamos de la ética y decimos, es que esto es ético, no es ético, pero realmente no sabemos lo que hay detrás, o no sabemos lo que es realmente la ética, y hasta que no vamos a la definición de lo que es algo ético. Y como dice ella, que me gustaría cogerlo y tenerlo aquí recopilado en este podcast, es que, vamos a ver si me sale realmente lo que dice Adela. La ética no es subjetiva, sino intersubjetiva, porque no es propia de cada uno. O sea, para mí no me puede parecer bien matar a la gente y para ti no. O sea, eso no es... O sea, es intersubjetivo, es la sociedad
La que determina lo que es justo, ¿no? No una persona, porque si no, si a ti te parece bien matar a alguien, no, negocio, eso es. Y estaría hablando de Adela, me pasaría un podcast entero. De aquí, gracias Adela por todo el trabajo que haces día a día y por el que llevas haciendo durante toda tu vida. Y no mucho más. Muchas filósofas, muchos filósofos y se debería de hablar más, yo creo que de filósofas y más en esta temporada con Adela y con muchísimas, con Mónica también que esté ahí al pie del cañón todos los días y con muchas otras. Bueno, pues así es, muchas gracias por este recorrido por algunos filósofos y algunas filósofas que nos permiten acercarnos un poco más a una nueva forma de pensar o a un nuevo análisis realmente. Así que hasta aquí la sección de esta semana, pero nos vemos en un par de semanas. En un par de semanas, boli y papel y vuelve Filosofarte. Y como cada semana cerramos con nuestras versiones. Hacía mucho que no traía yo a los Rolling y ya los estaba echando a falta. Que ahora, mientras presento las siguientes, o sea, ponlas aunque no suene tanto, porque si no también pero para que empiece ya me conozco. You've been away for far too long. You can't come back. Ya, yo tampoco. ¿Qué pasa con todos? No, pero es que sé por qué se ha cambiado por este de repente. Y esta canción, que a lo mejor no la reconocéis o no la conocéis porque no fue de los grandes éxitos de los Rolling Stones, que salió en 1966 con su álbum Aftermath, y era su cuarto disco, el primero que les llevaba a entrar en lo que se puede decir como el Olimpo del rock, y en principio parecía que este tema los Rolling no confiaban nada en él, de hecho lo pusieron en la cara B como pues de relleno y ya está, pero el pobre Mick Jagger sí que tenía fe en que esto podría ser algo bueno, pero nadie le hizo caso. Así que alguien decidió tomar las riendas. Y lo hizo Chris Farlow, que en 1966 ya era como una vieja gloria de los años 30, y entonces decidió relanzar su carrera a través de este tema que le encantaba, y lo hizo curiosamente con la ayuda de Mick Jagger. ¿Qué pasó? Que para los Stones no tuvo ningún tipo de éxito, pero para él sí, porque llegó al número 1 de las listas y relanzó por completo su carrera. Así que esta es la primera versión que tenemos, que es casi una versión hecha por quien hizo la original, estas cosas del mundo de la música. La siguiente que traemos es de los Bee Gees, que hicieron una versión de este Out of Time, pero antes de que nadie los conociera, cuando eran solo una panda de niños adolescentes y antes de que tuvieran ese gran éxito que luego tuvieron. Well, baby, 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 you're out of time. Y mis queridos Ramones, que últimamente pasan mucho por esta sección, eso también digo yo, ¿qué les han pasa? hecho una versión de este tema, que no es una versión, la verdad es que nada tranquila. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back. Think you are still. Vamos a cambiar completamente para entrar en la versión de Tina Turner. Sabes que competir contra esta voz es bastante complicado. Pero traigo una última versión, que esto ya es como el cambio total y absoluto de Astor C y Urban Love, que es una versión original donde las hay así como electrobossa, un poco Ipanema. Bueno, llegó el momento de votar. No sé si conocéis la canción, es verdad que no fue de los grandes éxitos de los Stones y curiosamente pues lo ha sido de otros artistas. Pero bueno, si no, pues hoy es el día de hacerlo. Así que es momento de votar. Venga, Eva, empieza por ti. Pues yo voto a Tina Turner. Yo también.
Yo me ha gustado la de los Bee Gees. Lo sabes. Lo sabes. Tina. Yo no sé, la segunda de quién era. La segunda fue realmente la versión que tuvo éxito, curiosamente, que es de Chris Farlow. Pues yo me quedo con esa. Y es que ya me he dado cuenta que según dices que no ha hecho la versión, yo ya voto antes de escuchar. Pues entonces, eso eso es injusto. Entonces, iba a decir Tina, pero me voy a quedar con la última que tiene un rollito así como Natalie Imbruglia de fondo de... Y yo soy muy de... Era muy de Natalie Imbruglia, así que me voy a quedar con la última, que es de... La última es que no son conocidos, pero son de Astrid Sea y Urban Love. Que es vale, me la apunto. Ipanema. Yo voy con Paz y me quedo con los Bee Gees porque Tina Turner, macho, espera mucho. Oye, pero qué desastre, tenemos que... Ahora tenemos un empate. ¿Hay empate? Sí, hay empate. ¿Cuántas tinas tenemos? 2. Tinas. No, 3. Ha ganado. Tenemos 3 tinas, entonces no, ha ganado Tina Turner. Pero vamos a adelantar un pelín la canción porque si no... Cosa que en realidad, bueno, pues se sospechaba. Es que aquí se elige antes de tiempo, pero bueno, a pesar de ello, es una gran versión. Debería poner la semana que viene por número, porque si no... Sí, es verdad, por DNI, para que no sospechéis. Nos vamos, bueno, primero agradeciéndoos que hayáis hecho posible el programa una semana más, que sigamos disfrutando de la cultura y el teatro y dando las gracias a la Sala 9 Norte que nos permite cada semana seguir con Telón y Cuenta Nueva. Y nos despedimos hoy con Samuel Beckett, que decía que las palabras, en realidad, pues son todo lo que tenemos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.